El arte de la antigua Grecia es el estilo elaborado por los antiguos artistas griegos, caracterizado por la búsqueda de la belleza ideal, recreando el mundo ideal del modelo platónico. Sus principales características es que es un arte que está de acuerdo con la realidad, es decir, es realista. También se puede estudiar por los artistas tanto en arquitectura como en escultura. El trabajo que se lleva a cabo en arquitectura especialmente es un trabajo en equipo dirigido por un maestro. Esto va a hacer que este sea un arte de una gran perfección. Es un arte muy influido por la filosofía y donde la religiosidad está regida por un politeísmo de dioses antropomorfos, entre los que destacan Zeus y Atenea. Esto da pie a una mitología muy representada en la escultura. La Atenea Lemnia, la más bella de las estatuas femeninas. La Lemnia se esculpió en época de Persicles para adornar aún más la Acrópolis de Atenas. Es todo lo contrario que la Partenos, diosa guerrera escondida en el colosal Partenón. Esta versión de la diosa se representó como una dispensadora de paz. Por ello lleva la cabeza descubierta, el casco en una mano y la égida sobre el pecho. La cabeza tiene todos los rasgos propios del arte griego clásico: frente alta, barbilla pequeña, labios menudos y carnosos, mejillas lisas y una línea del perfil casi perpendicular al plano horizontal. El finísimo modelado y la elegante taenia, la lisa cinta y ancha que sujeta el pelo terminan de acentuar la plasticidad de todo el conjunto. Las parcas de Fidias y sus paños mojados. Estos tres cuerpos mutilados todavía impresionan por la corporeidad y por la vida que transmiten. Se les conoce como las parcas, aunque seguramente representan a Afrodita y Artemisa. En ellos se percibe bien la técnica de los llamados paños mojados, consciente en escupir los ropajes con tal finura que parecen mojados, pegados por tanto al cuerpo y dibujados con sus curvas y ondulaciones. Fidias llevó esta técnica a una excelencia nunca antes vista y luego fue imitado una y mil veces. El Doríforo de Policleto, el canon del arte griego. A pesar de su nombre, el representado es probablemente Aquiles, el héroe de la Ilíada, y como la Ilíada, el Doríforo se terminó convirtiendo en la escultura más admirada, la más copiada, la que más influyó a escultores posteriores. Curiosamente, es una obra aún apegada a ciertos rasgos del arte arcaico: la separación de ingle y abdomen o la línea que marca los pectorales es excesivamente rígida, lo mismo que ocurre con la división de los brazos y las piernas. Lo que Policleto aplicó de forma innovadora fue el canon geométrico que establecía el sistema ideal de las proporciones del cuerpo humano, y en su forma de serlo reveló importantes influencias de los filósofos de sus tiempos. La Afrodita de Nido, el canon de la belleza de los antiguos. Esta es una obra maestra de Praxíteles y la estatua femenina que los antiguos consideraron la más hermosa del mundo. Representa a la Afrodita, la diosa del amor, en el acto de tomar un baño. Praxíteles convierte a la diosa en un logrado elemento erótico gracias a la tersura del modelado, a las formas suaves y mórbidas que se mueven en un perfil sinuoso, la célebre S o curva praxiteliana. Como su fama fue tan grande, se hicieron bastantes copias y algunas de ellas son de excelente calidad. La más conocida está en Roma, en el Museo Nacional Romano de Palazzo Altemps. Como última obra del arte griego tenemos a la Gálata Moribundo y la nueva expresividad del helenismo, situada en el centro de una sala que lleva su nombre, Sala del Gladiador, pues en un principio se pensó erróneamente que el caído era un gladiador. Representa una víctima de la guerra emprendida en el siglo III a.C. por los atálidas del Pérgamo contra los galatas. Los galatas son aquellos de las tribus célticas, los galos de los romanos, asentadas en el interior de la actual Turquía. El guerrero, que se muestra con la herida bien visible y próximo a morir, está rodeado de esta solemnidad y representado al estilo de los héroes clásicos. Esto es, un desnudo. La obra sirve así como recordatorio de la victoria, pero también como homenaje a la valía
Bueno, a continuación les voy a hablar sobre las pinturas medievales. Las pinturas medievales carecían del naturalismo y la expresividad. Las características de estas pinturas es de que se pintaban sobre todo temas muy religiosos solamente, y también que utilizaban colores muy intensos, y cuando hacían la figura utilizaban una línea negra a su alrededor de las figuras para que resaltaran las cosas. Normalmente resaltaban los ojos y las manos. Y otra característica es que no aparecen paisajes en el fondo. Hay varios tipos de pintura. Tenemos la pintura del mural, pintura sobre tabla y miniatura. En la pintura del mural, pues como su nombre lo dice, es un muro, pero normalmente lo hacían en iglesias. Ellos utilizaban la técnica del fresco y los temas principales es el Pantocrator y la Virgen del Niño. En la pintura sobre tabla, ellos normalmente hacían en altares y los hacían en templos. Utilizaban la técnica de temple y los temas principales son la vida del santo y los mártires. También tenemos los miniatura. Estos son pequeñas pinturas que se utilizaban para ilustrar los libros, las Biblias y etcétera, y se acompañaban en textos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las pinturas medievales. Una de ellas, y que les voy a explicar, es la pintura de David Bronce, pero primero vamos a ver quién la realizó. Él la realizó Donatello. Él nació en 1386 aproximadamente y nació en Florencia. Los primeros trabajos de Donatello se desarrollaron en el contexto de dos proyectos que ahorita se encuentran más importantes en este momento, que es la catedral y un granero convirtiéndose en iglesia. Estas obras se encuentran en el Museo de Bargello y también en el Museo de Obra de Doumuo. Aproximadamente en 1430, una de sus obras más famosas, de las que les voy a hablar ahorita, es la de David Bronce. Esta obra se consideraba la primera obra de la escultura del Renacimiento y es la primera estatua desnuda conocida producida desde la antigüedad. David Bronce es una escultura que mide aproximadamente 158 centímetros de altura. Esta obra fue realizada con el torno de 1440 aproximadamente por el cargo de Cosme Media y que quería colocarse en los jardines de su palacio de Florencia. Actualmente esta obra está ubicada en Borgello. Esta obra inició en 1430 y terminó en 1440. La siguiente obra que les voy a hablar va a ser la de la Capilla de los Scraveni. Él la hizo Giotto de Done. Él nació alrededor de 1267 en Florida. Él creció en el campo y trabajó como pastor desde muy joven. Él solía dibujar en los corderos en el piso, pero vio su avance el pintor Cimabue y vio su talento y le ofreció un puesto como su aprendiz. Con el paso del tiempo pues fue practicando y él pintó una mosca tan realista sobre un muro que Cimabue trató de espantarla. También otra cosa que hizo es que mostró sus habilidades con el papá. Él dibujó un círculo tan perfecto que sin ninguna herramienta utilizó. Con el paso del tiempo pues superó al maestro, como todo lo dicen, ¿no? Y no tardó en establecerse como un pintor profesional. Ahora sí hablaremos sobre la pintura. Está entre 1303 y 1310. Produjo su obra más famosa, que se denomina La Capilla de Scraveni. Aquí tiene 37 escenas narrativas enfocadas en el tema de salvación y la Virgen María. Como lo muestro en la imagen, es normalmente de azul ultramar, que aunque gran parte se ha deteriorado con el paso del tiempo, pero de ese color era. La siguiente obra que les voy a hablar va a ser sobre el Palacio de Rucelia. Él fue creado en 1445 y 1451. Fue en Florencia. La hizo el italiano Leonardo Battista Berteri. Él, además de ser un arquitecto, fue el primero en la teoría del Renacimiento. Él nació en 1404, el 14 de febrero. Él estudió griego, matemáticas, ciencias físicas, filosofía, música, pintura y escultura. En su primer encargo como arquitecto dispone del palacio, el Palacio de Rucelia, y él se centra más que nada en la fachada y es donde se encuentra toda la solución más novedosas.
Ahí él introduce una serie de pilástamas verticales en el que se emplea la suspensión de órdenes clásicos. Con ello consigue un interés de juego de luces y sombras que él tenía planeado hacer. Y gracias a eso el palacio se convirtió como un modelo a seguir en las sucesivas construcciones de residencias señoriales. Está ubicado en el país de Italia, fue ubicado en Florencia. El estilo que quería él mostrar fue la arquitectura del Renacimiento y fue construido entre 1303 y 1310. Y como por último les voy a hablar sobre la arquitectura de Brunelleschi. Pero ¿quién es Brunelleschi? Él fue un hombre del Renacimiento que nació en 1377 en Florencia. Él se unió a la clase de artesanos y se formó como un ofrete. El joven trabajó con una escultura que hasta una competencia perdida, entre comillas, lo llevó hacia el camino. En 1401, Brunelleschi fue uno de los 7 participantes en el concurso para elegir una artista de un nuevo juego de puertas de bronce, pero la perdió. Pero él no se rindió ni nada y creó en el segundo juego de puertas conocido como las Puertas del Paraíso. Pero mientras tanto, él decidió dedicarse a la arquitectura en lugar de la escultura. Brunelleschi participó en la construcción de todas o partes de las principales iglesias de Florencia. Sus obras más famosas es el Cápulo de Catedral de Florencia. La construcción duró aproximadamente, o se estimula que fue como 100 años, y se entendió como la construcción del cápulo. Él participó en este curso en 1418, pero esta vez ganó debido a sus innovidades y propuestas que tenía era él más fácil, y su propuesta fue ahorrar dinero y ahorrar madera. El proyecto abarcó la mayoría parte de su vida, que fue entre 1420 y 1436, y sigue siendo la cápula de mampostería más grande del mundo actualmente. Yo soy Espinosa Islas María Fernanda y voy a exponer el arte renacentista. El Renacimiento se manifestó en el siglo XV y se le conoció como Quattrocento. Con este nació un ambiente de curiosidad intelectual, perfeccionamiento y difusión de la pintura al óleo. También se crearon nuevos géneros como el retrato, el interés en el paisaje, el bodegón. Aparecieron desnudos y temas mitológicos, históricos y alegóricos. Sin embargo, las obras cristianas siguieron siendo protagónico en esta época. La primera obra es La Virgen del Canónigo van der Pell de Jan van Eyck, 1434-1436. Esta obra corresponde a un género muy usado en el Renacimiento, al cual se le llamaba Sacra Conversation, o conversación sagrada, en el cual la Virgen sostiene una conversación con santos. Se incluye al donante, al canónigo van der Pell y al presentado por San Jorge. En este se recuerda la subordinación del poder espiritual, y la presencia en la escena se reivindica en el rol social en el poder temporal. En este destaca el tratamiento de los ropajes y la profusión en los detalles, al igual que el brillo de la armadura de San Jorge, y también se puede ver el reflejo del artista y de la Virgen, concebida como espejo inmaculado de la gracia divina. La siguiente obra es La Coronación de la Virgen de Fra Filippo Lippi, 1439-1447. Esta obra se hizo como encargo de Francesco Moringhi para la iglesia de San Ambrosio. Este se olvidó del lugar de un espacio celeste y todo parece ocurrir en un espacio teatralizado que evoca en un salón real. En este han sido invitados santos, donantes y el propio Lippi. El Renacimiento italiano insistió en una visión antropocéntrica del cielo. La siguiente obra es El Descendimiento de la Cruz de Roger van der Weyden, 1443. Weyden fue un pintor flamenco y su obra más conocida es esta, El Descendimiento de la Cruz. Esta era originalmente para la capilla de Nuestra Señora de Extramuros de Lovaina. En esta no se puede observar la pintura exacta, porque se ha corregido a propósito para favorecer una elegancia formal. Las proporciones también se han modificado para contribuir los cuerpos a lo largo de toda la composición.
En este algo que me pareció muy interesante es que la Virgen María y Jesús parecen ser un reflejo uno del otro, eh, como la madre o el hijo. El cuadro gana en el tratamiento de la expresión de los ropajes y las texturas, ya que vemos que hay demasiados detalles en toda la obra. La siguiente obra es el Díptico de Melun, de Jean Fouquet, 1450. Fouquet fue un pintor francés que renovó el lenguaje artístico de Francia por la influencia de la pintura flamenca e italiana. Esta obra fue concebida como un díptico para la tumba de la esposa de Etienne Chevalier, su comitente. Del lado izquierdo se observa que el pintor ha representado a Etienne Chevalier y a San Esteban, que es su patrono. Y en el lado derecho se observa a la Virgen con el niño y los ángeles. El pecho al aire de la Virgen se le refiere como nodriza de la humanidad. Existe una creencia que el rostro de la Virgen era el del amante del comitente, sin embargo solamente ha quedado como una creencia. La siguiente obra es La Lamentación sobre Cristo Muerto de Andrea Mantegna, 1475-1478. Con este recurso, Mantegna incorpora el espectador a la escena y desafía el modelo compositivo tradicional. También destacan las facciones de las personas que se observan en la obra, ya que se observa que María no era una mujer joven, sino que se le observa en el rostro un rostro envejecido, un rostro de dolor. Ante la austeridad de la escena, también enfatiza en el carácter terrible de la muerte y la desolación para los familiares o para las personas que lo presencian. Y la última obra es El Nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, 1482-1485. Esta es la obra que más me llama la atención por el significado que tiene. Esta obra fue originalmente parte de un mueble y por eso se le observa un paisaje tan exhaustivo. Esta recibe especial atención en el tratamiento del tema, ya que no es un tema sagrado como todas las que hemos visto anteriormente, sino que se da hacia un mito, el mito del origen de Venus o Afrodita o diosa de la fertilidad, y hacia el erotismo. También con esta obra se dio a conocer el desnudo femenino del cuerpo completo. Sin embargo, Venus no está aquí como un personaje totalmente desnudo, no se exhibe totalmente, sino que tapa algunas partes de su cuerpo. Por eso, este desnudo fue justificado como representación de la virtud en el contexto del pensamiento filosófico de la época. En este momento daremos continuación a lo que viene a ser el arte moderno, siendo este un tipo de arte propio que se va a definir entre todos los demás tipos. Y este lo que pretende es disponer de una diferencia determinado como identificarse a sí mismo. De esta manera, buscando entre otros nuevos artes algo nuevo para su uso. La siguiente obra es presentada por Salvador Dalí, quien fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX. Es considerado como uno de los pintores más buenos o más representativos del surrealismo. Salvador Dalí también es conocido por sus impactantes obras subjetivas. En esta ocasión el artista nos presentó su obra llamada La persistencia de la memoria. Es una visión subjetiva de la temporalidad, la cual implica el pensamiento humano y el mismo arte de los recuerdos. Es un homenaje al inconsciente o al subconsciente de la memoria. De esta forma siempre asemejando que huimos de la racionalidad en la superficie de la vida. Wissem van Donck fue un pintor neerlandés, uno de los principales exponentes en el género postimpresionismo. Pintó aproximadamente 900 cuadros y realizó 1600 dibujos. Una figura central de su vida fue su hermano menor Theo, que llevó a cabo el arte en París y prestó un apoyo financiero para continuar y ser desinteresado de la continuidad.
La noche estrellada es el cuadro que se nos presenta, pintada en junio de 1889, la cual presenta la vista desde la ventana orientada de la habitación de él mismo. Algunas teorías aseguran que da un significado directo con la muerte, pues los árboles que aparecen ahí son cipreses, los cuales son asociados siempre con la muerte o con el cementerio. Un comentario mismo que puede confirmar esto de Van Donk es: mirar a las estrellas siempre me ponía a soñar, dando esto casi por un hecho. Autorretrato con collar de espinas. Es la siguiente obra que se nos presenta. Fue pintada en 1940 por Frida Kahlo, en la cual se plasma ella misma frente a un collar de espinas. Lo curioso de esta obra es que ese collar se hunde en su cuello, dando la representación de su dolor luego de su divorcio. Frida Kahlo hasta hoy en día es una pintora mexicana reconocida como un ícono popular del pop y de la cultura mexicana. Su obra gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. El grito. Esta obra es presentada por Edvard Munch. La versión más famosa se encuentra en la Galería Nacional de Noruega y fue completada en 1893, tras otras versiones que ya se encuentran en el Museo de Munch y también en Oslo, mientras en la cuarta versión pertenece a una colección particular. De 1863 a 1944 se concluyó con esta pintura, siendo la representación de la desesperación en el hombre moderno. Nighthawk o Los halcones nocturnos es la obra que está plasmada. Puede referirse al término para describir a alguien que trasnocha. La escena se inspiró en un diner ya derribado. Esta visión viene a ser de la vida moderna, como que también es vacía o sola, teniendo esto en común y en una relación de la vida del hombre moderno. Si observa bien en esta imagen, podemos ver que no hay una forma de salir detrás de la barra. Esto también haciendo que alguien se pueda precipitar al atrapamiento de la vida de trasnochar. Edward Hopper fue un pintor estadounidense, el cual nos plasmó en sus pinturas la soledad de la vida estadounidense moderna. Se le considera uno de los mejores pintores de su escuela egresada de Ashcan, que a través de Ashley Horkey llevó al impresionismo. El arte contemporáneo. Como arte contemporáneo se denomina al conjunto de manifestaciones artísticas surgidas a partir del siglo XX, pero también va a depender en la época que se ubique. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, contemporáneo también fue el arte de Leonardo da Vinci para quienes vivieron en el siglo XVI. O sea, va a depender en la época en la que esté esa obra. Ahora, debemos de tener en cuenta que el arte existe desde el inicio de los tiempos e incluso algunas personas definen la idea y defienden la idea de que es la forma en la que el ser humano se puede expresar sin la necesidad de manifestar las palabras. Por eso, hay quienes dicen que el arte puede ser el reflejo del alma. Sin embargo, muchas veces el mensaje de algunas obras, como de las que voy a hablar, están fuera de lo socialmente aceptado. Personalmente, yo no sabía que el arte tenía que ser también aceptado por la sociedad. O bueno, ciertas obras tenían que ser aceptadas por la sociedad. Dentro del arte convencional se encuentra el arte erótico. Por medio de este tipo de arte, que es el erotismo, los artistas hacen referencia a uno de los instintos naturales del ser humano, que es el deseo sexual, ya que pues obviamente la sexualidad ha estado presente siempre en la humanidad, desde
hace muchísimos años. Sin embargo, se nos ha educado con este instinto normal y natural que lo veamos como un tabú, que la sexualidad la veamos como un tabú, que el deseo sexual lo veamos mal y que sea un motivo de pena, ¿no? En cierto punto. Personalmente se me hizo muy importante hablar de 3 obras eróticas que causaron controversia en la sociedad y que considero que es muy importante saber de este tipo de arte, ya que no es muy conocido y ya que personalmente no lo he visto como que en museos, no lo he visto como que en galerías, por lo mismo de el tabú. Esto lo hago con el fin de proteger, preservar y promover el arte erótico. Empecemos con la primera obra, que es de Bryan Calvin. Bryan Calvin presentó esta pieza de una boca titulada Grand Opening. Y me llamó demasiado la atención por los colores, porque es muy llamativa, y sobre todo el fondo negro. Yo me cuestioné del por qué no puso el fondo de la boca de un color rosado, de un color crema, y por qué lo puso en color negro, ¿no? Entendí que el mensaje que Bryan Calvin nos quiere dar es que el orificio de la boca insinúa que hay más allá de una simple boca. Ahora, en términos de positividad sexual, la boca significa mucho, o sea, significa muchísimo, ya que se puede ver como una celebración de besos, de contacto, incluso del sexo oral, o simplemente la belleza de la comunicación, lo cual va ligado al consentimiento de la persona. Continuamos con la segunda obra erótica de Gus Van Sant. Esta obra no tiene título, sin título, y fue publicada en el 2020, o sea, no hace mucho. Es una de las obras que me ha llamado mucho la atención, ya que Gus Van Sant juega con las acuarelas, porque esta obra fue hecha a través de acuarelas. Y él nos representa a un hombre reclinado, medio acostado, que transmite y nos da a entender que no tiene complejos, con las piernas separadas, la cual transmite serenidad y poca timidez, y sobre todo nos muestra con orgullo su cuerpo, sin ningún tabú, algo que la mayoría de las obras de Gus Van Sant nos transmiten, o sea, transmite esa seguridad que nos muestra en esta pintura. Continuamos con la siguiente obra, que tiene por título El Orgie de Mont, de Gustave Colbert. Esta obra se trata de un acercamiento a los genitales de una mujer. Esto con el fin de contradecir a un artista que criticaba altamente la producción de desnudos suaves e idealizados. ¿A qué me refiero? Este autor que hizo dicha obra contradijo, retó en cierta forma a un artista que idealizaba el cuerpo de la mujer, que lo idealizaba como suaves, como tenues, que idealizaba los genitales de la mujer como que tenían que estar rasurados, porque si no están rasurados es algo antihigiénico.
¿no? Entonces, en cierta forma, él nos muestra la realidad de las cosas, de cómo son los genitales de la mujer, de cómo es el monte de Venus de una mujer, y que es totalmente natural que tenga vello púbico, ¿no? Ahora, en el 2011 se utilizó o se vio implícito las redes sociales. ¿De qué forma? Esta red social fue Facebook. Un artista publica esta obra de Gustave Colbert en Facebook y la sociedad tuvo tanta controversia con esta pintura que empezó a censurar esta obra. Pero afortunadamente, el otro lado de la moneda fue que personas que entendieron el mensaje, que se identificaron con el mensaje, empezaron a poner esta foto de perfil, la empezaron a compartir y por lo tanto empezó a llegar a más personas, ¿no? Y esta censura se empezó a desvanecer en cierta forma. Por lo tanto, se me hizo una forma muy, muy importante en la cual se deja de lado este tabú a través de una pintura, a través de una obra de arte. Ok, ahora ya terminamos con el arte erótico que había mencionado. Ahora vamos a entrar en el arte contemporáneo mexicano que desafiaron la injusticia. En esta obra vamos a ver la injusticia, ¿ok? Esta obra se llama Sembremos sueños, cosechemos esperanzas. Y hablo de la obra de La Pistola que se llama Sembremos sueños, cosechemos esperanzas, que fue publicada en Oaxaca de Juárez en el 2015. Ahora, esta imagen realmente yo cuando la vi se me hizo muy llamativa porque tiene muchos contrastes de colores y yo realmente dije, va a hablar de esta niña mixteca, probablemente de la discriminación, ¿no? Sin en cambio, esta imagen, además de ser muy llamativa, esconde un significado grandísimo, ¿no? Esta obra fue pintada en Oaxaca de Juárez, como ya lo había mencionado, en la cual nos muestra a una niña mixteca sosteniendo un corazón. Pero debajo de ella se lee una frase de Betty Cariño, que fue una activista mixteca asesinada en el 2010. Y esta frase dice así: hermanos, hermanas, abramos el corazón como una flor que espera el rayo del sol por las mañanas. Sembremos sueños y cosechemos esperanzas, recordando que esta construcción solo se puede hacer abajo, a la izquierda y del lado del corazón. Realmente, al escuchar esto, entiendes el contexto de esta obra, ¿no? Yo llegué a la conclusión de que esta obra representa esta lucha a través de su arte, usándola como una fuente de protesta, una forma de protesta ante la injusticia de este asesinato de la activista mixteca Betty Cariño. Ahora hablaremos de este arte contemporáneo que se llama El Hijo del Hombre, que fue realizado por René Magritte. Este cuadro es surrealista y nos muestra a un hombre usando un traje negro, un sombrero de bombín, parado delante de un muro blanco, con el mar y el cielo nublado de fondo. Magritte dijo que la pintura simplemente nos mostraba la humanidad,
el cómo es el ser humano, y que todo lo que veamos esconde otra cosa a lo que nosotros quisiéramos ver, pero que ésta está oculta por lo que vemos. Para él siempre hay cierto interés en lo que está escondido y lo que nos muestra y lo que es visible, por lo que entra en una suerte o en una serie de conflicto interno entre lo visible que está presente y lo visible que está oculto. Ahora, ¿a qué se refiere esto? ¿O cuál es el mensaje oculto en esta obra del Hijo del Hombre, perdón? La cara de este personaje no se ve porque pues obviamente está tapada con una manzana verde. Sin embargo, se puede apreciar que un ojo está tapado por la manzana y el otro está ligeramente descubierto. Esa es una. 2. También nos podemos dar cuenta que el brazo izquierdo está doblado hacia atrás e incluso está de otro color. La forma de la mano es totalmente diferente. Pero si tú ves a simple vista la imagen, no te percatas de ciertos detalles, ¿no? E incluso el saco o el traje que tiene este personaje no tiene un botón, pero eso no lo podemos ver a simple vista. Por lo tanto, hay algo que nosotros vemos, pero siempre va a haber algo oculto en ello. ¿Y por qué no nos percatamos de estas cosas? Es porque a lo mejor la pintura que nos plasma René Magritte la vemos muy simple, la vemos muy X, ¿no? Pero realmente tiene un trasfondo. Y él aquí nos dice que es como se muestra la humanidad. Y es cierto, los humanos siempre escondemos algo, siempre tenemos algo oculto, pero las personas no lo pueden ver. Para finalizar, hablaremos de la obra de Support de Lorenzo Quinn, que nos muestra una obra muy espectacular, la verdad, pero que en realidad tiene un mensaje muy importante que de una situación que estamos viviendo actualmente, y nos muestra dos manos blancas gigantescas sosteniendo la fachada de uno de los palacios que se asoma al Gran Canal de Venecia. Esta ha sido la primera escultura instalada en el mismo con una intención principal. Esa intención es sensibilizar a la población sobre los efectos destructivos del cambio climático, en este caso de Venecia, ya que los tesoros arquitectónicos de la ciudad italiana están destinados a desaparecer. Están destinados a ser erosionados por la incesante súbita del mar como consecuencia del calentamiento global. Ahora, en esta obra, las manos del hombre tienen el mismo poder tanto para salvar como para destruir. Y es muy cierto, ya que Venecia es una ciudad de arte flotante que ha inspirado a diferentes culturas durante siglos, pero para seguir haciéndolo necesita el apoyo de nuestra generación, sobre todo de las generaciones jóvenes, ¿no? Y de las futuras, que se haga un hábito, que se eduque acerca del cambio climático, ¿no? Por último, quisiera dar mi reflexión acerca del arte contemporáneo. En lo personal, el arte contemporáneo, desde mi punto de vista, actualmente es usado como una herramienta de transformación social, como lucha contra la discriminación,
como la discriminación de género, las diferencias de clases, el deterioro del ambiente, ciertos tabús acerca de la sexualidad, entre otras. A mi parecer se me hace una forma de deconstrucción muy válida y muy llamativa y que mejor que sea a través del arte. La realidad no es algo que existe, es algo que creamos con nuestros propios actos. El arte es el reflejo del alma y en este caso reflejamos o escondemos lo que somos. Video presentado por Conalep Cuautitlán número 108. Gracias.